Muy buenas. Mirad, la historia que vamos a desgranar hoy no es la que se encuentra en los libros de texto de siempre. No, nace directamente de la memoria del pueblo araucano, de lo que se ha ido contando de padres a hijos. Es, por así decirlo, una visión desde dentro, sin filtros. Y esta frase es clave para entender la magnitud de lo que pasó. Es que no estamos hablando de 4 cambios superficiales, no. Estamos hablando de un giro de 180 grados que lo cambió absolutamente todo, que redefinió lo que significaba ser araucano. Venga, vamos a meternos en faena. Aquí está el meollo de la cuestión. El paso de una sociedad que vivía por y para la guerra a una que de repente se centra en la tierra, en el campo y en la propiedad individual. Un cambio que, como podéis imaginar, fue un auténtico terremoto. Lo que vamos a hacer ahora es ponerlos cara a cara, el antes y el después de la sociedad araucana. Así, de un solo vistazo, vamos a poder calibrar la escala real de esta transformación. A ver, antes de la llamada conquista definitiva, la guerra lo era literalmente todo. La fuerza de un clan, por ejemplo, se medía en cuántos parientes podían juntar para ir a la batalla. El cacique era, por encima de todo, un jefe militar. Y la economía, bueno, la economía se basaba en el trabajo en común, algo que estaba a punto de saltar por los aires. Y de repente, todo cambió. Con el sometimiento a las leyes chilenas, ese mundo antiguo, el de los guerreros, se desmoronó por completo. Fue la chispa que lo cambió todo y que obligó a empezar prácticamente de cero, a construir una nueva realidad social. Y lo bueno de esta tabla es que nos permite ver los cambios en cifras, por así decirlo. El poder militar de los caciques, se esfumó. La propiedad de todos fue sustituida por lo que las fuentes llaman un individualismo exagerado. La riqueza ya no era el botín de guerra, ahora era la agricultura, sobre todo el trigo para vender. El mapuche empezó a luchar con uñas y dientes por sus bienes, a veces incluso por encima de la familia o los amigos. Pero bueno, con tanto cambio radical, ¿qué sobrevivió? ¿Qué aguantó el tirón? Vamos a pasar de los grandes cambios sociales a lo más íntimo, a lo que de verdad perduró, la familia y las creencias. Claro, a medida que las viejas tribus se iban disolviendo, la familia, la parentela, se convirtió en el auténtico pilar que lo sostenía todo. Era el refugio, el motor del día a día en este nuevo mundo. Y ojo, que esto de la parentela no era una idea difusa, ¿eh? Tenía una jerarquía súper clara, muy definida, como vemos aquí. Desde el núcleo más cercano hasta los parientes políticos, cada lazo tenía su sitio y su función en la nueva estructura social. Fijaos qué curioso. Mientras el mundo de fuera se caía a trozos y se reconstruía, el mundo interior, el espiritual, se mantuvo como un ancla. Estas creencias no solo aguantaron, sino que se convirtieron en la brújula que guiaba la vida de la gente en esta nueva realidad. En lo más alto de su cosmos estaba Ñenechen, el Ser Supremo. Y aquí es interesante ver cómo ya hay cierta influencia del cristianismo, con esa idea de que vive en el cielo, en el Huenumapu. Era la deidad a la que se le rezaba en las grandes ceremonias como el Guillatún para pedir que lloviera. Luego tenemos a Pillan. Al principio era el espíritu de los truenos y las tormentas, a quien se temía y respetaba. Pero con la llegada de la idea de Ñenechen, la figura de Pillan fue como si lo degradaran, hasta acabar asociado a una especie de demonio. Un ejemplo perfecto de cómo las culturas se mezclan y se adaptan. Y aquí, el concepto del mal es fascinante. Huecufe no es un diablo con cuernos y rabo, es la fuerza del mal en sí misma, una energía dañina que puede meterse en una persona, en un animal o hasta en una piedra. Es una idea del mal mucho más abstracta y a la vez mucho más presente. Y para que todo esto no se quede en teoría, vamos a conocer a un personaje que lo encarna todo a la perfección. Un hombre que vivió en la frontera de esos dos mundos, el cacique Lorenzo Colipi. Su historia es el ejemplo perfecto de esta época tan convulsa. Colipi fue el cacique más poderoso de su tiempo. ¿Y de dónde sacaba ese poder? Pues justo de ahí, de esa mezcla. Por un lado se apoyaba en una parentela enorme, al estilo tradicional, pero también en su increíble riqueza y sobre todo en sus alianzas con el Estado chileno. Era sin duda un maestro en jugar en ambos tableros. 24. Hay que pararse a pensar en la cifra. En una sociedad donde la poligamia era un símbolo de riqueza y poder, tener 24 esposas lo ponía en otra liga. Su fortuna era legendaria, con yeguadas inmensas y artesanos de la plata trabajando solo para él. Pero claro, ese poder tenía una cara B, una cara muy oscura. Era famoso por su crueldad. Los relatos dicen que era muy duro para mandar castigar y que no le temblaba el pulso para mandar matar a lanzazos a alguien por robar o a una mujer por serle infiel. Infundía un respeto que rozaba el terror.
Esto lo resume todo a la perfección. Por un lado, era colega del presidente chileno Manuel Bulnes, que hasta le regaló un uniforme de general. Y por otro, él prefería vestir sus finas mantas tradicionales y montar a caballo con una silla de plata. Un aliado del Estado que en el fondo se aferraba a sus raíces. Y su final fue tan de película como su vida. Murió envenenado. Le dieron aguardiente con veneno por orden de un oficial chileno que era amigo de su gran rival, el cacique Mangín. Pero lo más alucinante es cómo se interpretó su muerte. A pesar de ser una traición del Nuevo Mundo, su gente lo achacó a la brujería del Viejo Mundo, al calcu. La historia de Colipi, en el fondo, es la historia de todo su pueblo en esa tremenda encrucijada. Una historia sobre la necesidad de adaptarse o desaparecer. Entonces, si nos quedamos con una idea, es esta. La estructura externa de la sociedad araucana, todo el esqueleto, se demolió y se volvió a construir. El mundo de los guerreros se fue para siempre y llegó el individualismo agrícola. Pero el alma, la esencia, los rituales, la fe, la familia, eso aguantó con una fuerza increíble. En resumen, lo que vemos aquí es una lección brutal sobre la resiliencia de una cultura. Demuestra que es posible conservar una identidad, un espíritu, incluso cuando todo el mundo que conocías se ha desvanecido por completo. Y cerramos con esa pregunta en el aire. Una pregunta que, la verdad, va mucho más allá del pueblo araucano y nos hace pensar sobre la identidad, la memoria y la supervivencia en cualquier parte del mundo. Muchas gracias por la atención.